Bueno, buenas tardes. Bueno, la clase de hoy vamos a empezar por donde quedamos la clase pasada, que fue velocidad tangencial y radial. Vamos a volver a hacer un pequeño repaso muy rápidamente de los elementos orbitales, porque sé que es algo que después puede generar dudas. Vamos a ver las aplicaciones satelitales que nos quedaron de la clase pasada y arrancamos con la clase 3, que sigue siendo bastante matemática, vuelve a ser como un poco la temática de pura geometría que tuvimos la clase pasada, pero ya es de lo último que tenemos así bien pesado de la materia. Así que bueno, voy a empezar por esto y después les cuento más sobre el tema de la clase de hoy. El tema de la velocidad tangencial y radial al principio parece un poco como ¿para qué? Pero a medida que vamos avanzando, y especialmente cuando nos ponemos a calcular maniobras orbitales, en la parte de maniobras no tangenciales, se le va a empezar a dar uso a esta descomposición. Un comentario rápido. Ya la primera clase la logré subir a YouTube, así que después les comparto el canal para que las puedan ver ahí. Las voy a poner en YouTube simplemente porque me ocupa mucho espacio en la computadora, así que me parece más fácil. Bueno, si nosotros tenemos una órbita excéntrica, que no es circular, nos va a pasar que, como les decía en la clase pasada, en cualquier punto de la órbita que no sea apoapsis y periapsis, la velocidad, obviamente, es tangencial a la órbita, vamos a hacerlo de otro color, es tangencial a la órbita, este es nuestro vector velocidad, pero va a tener dos componentes. Vamos a tener una componente tangencial y una componente radial. Ahí va. Entonces, esta va a ser nuestra componente tangencial y esta va a ser nuestra componente radial. ¿Se ve más o menos? Sí, creo que sí. Así que bueno, nuestro interés es encontrar esta descomposición. Para esto, acá yo ya les dejo igualmente cuál es la descripción matemática, es decir, si ustedes, esto simplemente para que entiendan de dónde sale, pero aquella es la ecuación final a la que vamos a llegar, de la velocidad tangencial y la velocidad radial. La velocidad tangencial es la más fácil de ambas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de que tenemos la ecuación de la trayectoria, que dice que R es igual a nuestro semiparámetro P y 1 más E coseno de la anomalía verdadera, del 1. Y además, sabemos que P, porque así lo dimos, no lo vamos a estar demostrando, que P es igual a nuestro momento angular específico, H, sobre mu. Perdón, yo les digo, no, este es mu, me confundo con el otro. Mu, recordemos, es el parámetro gravitacional estándar. Y además, sabemos, porque ya lo estuvimos viendo, que en el apoapsis y periapsis nuestra velocidad es puramente tangencial en este sentido de la palabra. Entonces sabemos que h es igual al radio del apogeo por la velocidad en el apogeo y es igual al radio del perigeo por la velocidad del perigeo. Entonces, acá podemos hacer una generalización diciendo que esta es velocidad tangencial, entonces h es igual a r por velocidad tangencial. Y esto depende del tiempo, es decir, esto es una función. Entonces, podemos decir que nuestra velocidad tangencial es igual a, esperen que voy a hacer lío, h sobre r. Esto lo pongo como contexto, lo borro por ahora porque no nos
no nos sirve. Lo que nos interesa es que la velocidad tangencial es h sobre r. Ahora, nosotros sabemos que r es igual a esta ecuación, que como p es h cuadrado sobre mu, podemos obviamente decir que esto es h cuadrado sobre mu, 1 sobre 1 más e coseno de nu. Entonces, si nosotros reemplazamos r en esta ecuación, vamos a llamarlas 1 y 2, reemplazando 1 en 2, nos queda que la velocidad tangencial, segundo que no cientiza, que la velocidad tangencial es igual a h por mu sobre h, vamos a dar vuelta a esta ecuación porque está en el denominador, 1 más e coseno de nu. Y acá simplemente simplificamos y nos queda la ecuación que vemos allá en pantalla, con mu sobre h, 1 más la excentricidad coseno de la anomalía verdadera. Esta es fácil. Esta llegamos acá sin muchas vueltas. Igualmente, si hay alguna consulta de donde sale un término, no duden en preguntar. Bueno, la velocidad radial es ligeramente más rebuscada, pero tampoco es demasiado complejo. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, la velocidad radial sabemos por definición que es la derivada del radio, es decir, r punto derivada de r con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos derivando la ecuación de la trayectoria. Entonces, hacemos que la derivada del radio con respecto al tiempo es igual a h cuadrado, de vuelta usamos esta equivalencia de semiparámetro, sobre mu sobre 1 más la excentricidad coseno de nu. Esto nos va a dar h cuadrado sobre mu 1 sobre 1 coseno de nu al cuadrado. Ahora, lo que podemos identificar acá, si vemos la forma original de la ecuación de la trayectoria, es que esto, sin el cuadrado, es r. Fíjense que se repite la misma forma de ecuación. Entonces, disculpen, acá me faltó un por. La derivada me faltó e seno de nu por nu punto. Me faltó la derivada la regla de la cadena. Entonces, podemos decir, voy a seguir acá abajo porque ahí en la pantalla van a ver en la primera clase que el pizarrón casi no se ve, es cuestión de que lo tenía que acomodar. Esta clase ya me fijé que se viera. Pero fue una pregunta, ¿Sí? ¿Dónde están las clases? Cierto, en YouTube, sí. Ahora cuando termine la clase ya les paso el link y ya quedó ahí. Quería ver que se viera bien. Y esto lo reacomodamos y nos queda r por nu punto por la excentricidad seno de nu sobre el término este de coseno 1 más e coseno de nu que nos quedó por no incluir el cuadrado en r. 1 más e coseno de nu. Y acá podemos jugar un poco más, porque así es como se llevan todas estas ecuaciones. Acá podemos recordar que h también es igual a r cuadrado nu punto. Entonces, r nu punto es igual a h sobre r.
podemos también de vuelta poner la ecuación de la trayectoria en este R y nos queda h mu sobre h cuadrado 1 más e coseno de nu. Acá simplificamos y nos queda mu sobre h 1 más e coseno de nu. Y esto que vemos acá no es otra cosa que, obviamente, este término. Entonces, si llamamos a esto 1 y a esto 2, reemplazando, bueno, voy a terminar acá, igualmente esta parte ya más evidente, reemplazando 1 en 2, disculpen, al revés, 2 en 1. Vamos, igualmente lo mismo, pero queda más claro así. Hacemos, reemplazando 2 en 1, nos queda mu sobre h, vamos a ver, velocidad radial, mu sobre h, e seno de nu. ¿Por qué? Porque simplificamos el numerador con el denominador y nos queda esta forma. Y acá tenemos nuestra segunda componente de la velocidad radial, que también lo vemos allá en la pantalla. Esto por ahora no lo vamos a usar, pero me gusta sacármelo de encima para que sepan cómo se llega, así no tenemos que andar haciendo cuentas en el medio de explicar un concepto que por ahí es más interesante que simplemente hacer derivaciones. ¿Alguna consulta sobre este segundo término? Sí, aquella B tita que llamaste vos sería B mu. Porque ya el parámetro en R de tita sería P sobre 1 más E coseno de tita. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque me bajé mal. La ecuación paramétrica de la trayectoria en coordenadas polares es R de tita igual al parámetro sobre 1 más E coseno de tita. Sí. Y vos llamaste 1 más E coseno de esa letra. Está nu, sí. Sí, entonces sería B mu, Sí. no B tita. Sí, es verdad. Sí, es cierto. No sé por qué es una convención que se le llama así. Esto se mantiene, el tita, porque es la clásica R tita. Sí, bueno, pero ahí tendrías que haber puesto R, P sobre 1 más E coseno de tita. Sí, este coseno tendría que ser coseno de... sí, también de tita. Sí, de hecho, en alguna otra, en la clase pasada, hicimos la equivalencia de que nu era equivalente a tita y que nu punto era equivalente a tita punto. Esto lo había mencionado en la clase pasada porque sí, es una cuestión de convención de cómo la llaman, pero sí, es cierto, que debería ser. No hace una mezcolanza de letra que... No, totalmente. Creo que en realidad se mantiene mucho de esta manera porque este sistema coordenado se usa muchísimo, el tita R, pero en la literatura de órbitas se usa nu. Entonces hacen... hay un conflicto de... Exactamente. Si yo acá pongo tita, está bien, quedaría consistente, pero no se entendería quizás en base a la literatura. La literatura, claro. Sí, exactamente. Y si yo acá le pongo nu, pasa lo mismo. No se termina de entender. Pero sí, son equivalentes, es verdad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces ya con esto terminamos lo que era la parte matemática de la clase 2. Y vamos a pasar a hacer un breve repaso de lo que son elementos orbitales nuevamente para asegurar que vamos a entender todo lo que es de aplicaciones satelitales. Como les decía en la clase pasada, tenemos 6 elementos orbitales clásicos porque tenemos 6 grados de libertad. Empezando con el semieje mayor, A, que nos dice cuán grande es nuestra órbita, se mide como la mitad, por eso semieje mayor, la mitad de la distancia entre los extremos más alejados de la órbita y se mide desde el centro. Esto es importante
porque A no es equivalente al radio en órbitas elípticas. En órbitas circulares sí va a ser equivalente porque los focos coinciden con el centro. Repaso rápido, después si tienen alguna consulta lo vemos. Después tenemos la inclinación, que es nuestra desviación desde el plano ecuatorial, es decir, si nosotros pusiéramos la órbita en el mismo plano que el ecuador, nuestra inclinación sería 0, y una vez que la inclinamos empezamos a medir. Y va de 0 a 180. Entre 0 y 90 la órbita va a ser directa, ahora vamos a verlo de vuelta ese tema, y entre 90 y 180 va a ser retrógrada. Es decir, que el 0 a 90 o 90 a 180 nos dice qué sentido tiene el movimiento del satélite. Ahora lo vamos a ver, por eso no lo digo más en detalle. Después la excentricidad, creo que es el parámetro más sencillo de entender, porque es simplemente nuestro factor de forma, por así decirlo, nuestra deformación de la órbita. En 0 es un círculo, en 1 es un caso límite donde se vuelve una parábola, y entre 0 y 1 es una elipse. Cuanto más grande, más cercano a 1, más elíptica va a ser. Cuando es mayor a 1, es una hipérbola. Va a ser una trayectoria que no va a estar cerrada desde el punto de vista de nuestro cuerpo central. Y cuando es diferente de 0, tenemos lo que se llama periapsis y apoapsis, es decir, un punto de mayor acercamiento y un punto de mayor alejamiento desde el cuerpo gravitatorio. Si hay alguna consulta, me interrumpen, yo voy rápido porque esto ya lo vimos en la clase pasada. Después tenemos la ascensión recta del nodo ascendente, que es otro plano de rotación, perdón, es otro ángulo de rotación de la órbita, pero en vez de ser en el ecuador, es en el otro sentido. Es decir, no es en el sentido del ecuador, sino es más bien una especie de torsión de la órbita que nos va a decir dónde cruza la órbita el ecuador. Se mide desde el primer punto de Aries, que ya lo estuvimos hablando en la clase pasada, es un poco complicado de visualizar, hacia el este, pero lo importante es que ustedes entiendan que este parámetro nos va a decir dónde pasa el satélite cuando cruza el ecuador. Si pasa, no sé, por América Central o si pasa por China o por donde sea que pase el ecuador. Va de valores de 0 hasta 360, porque por supuesto completa una vuelta entera, y puede cambiar con el tiempo. Es uno de los parámetros más afectados por las perturbaciones. Por eso tampoco es súper importante que ustedes sepan exactamente cómo se mide, sino más bien cómo se comporta. Y acá tenemos un ejemplo, voy a apagar la luz por un segundo para que la puedan ver mejor. Acá tenemos un ejemplo de 3 órbitas diferentes que tienen RAN diferentes, es decir, tienen los mismos parámetros en todos los otros sentidos, excepto el RAN. Y fíjense cómo cada una de las órbitas cruza el ecuador en un punto diferente. Este parámetro, esto lo que lo determina es el RAN. ¿Puede cambiar en el tiempo por el punto de Aries o por las perturbaciones que...? Bien, no, cambia en el tiempo por las perturbaciones, es decir, el punto de Aries se mantiene fijo según el sistema que vos uses, en general es uno que se llama M2000, ese se mantiene fijo y siempre se mide en el mismo lugar. Pero sí, una vez que pasa el tiempo, por perturbaciones que vamos a ver en las próximas clases, especialmente gravitatorias, la órbita va a empezar como a rotar, va a empezar a rotar sobre su propio eje y van a ver que cambia el punto de cruce. Bueno, y por último, los últimos 2 parámetros que nos quedaban son el argumento del perigeo, que nos dice en una órbita excéntrica dónde está el perigeo o el periapsis, es decir, el punto de mayor acercamiento. Este punto se mide desde el... Pues estoy viendo a ver si lo puedo dibujar, porque igual tengo una animación que me olvidé de ponerla. A ver, no la tengo a mano. Pero que muestra muy bien cómo varían los elementos orbitales en una misma órbita. Pero básicamente nosotros tenemos la Tierra, tenemos el ecuador,
si nuestra órbita es excéntrica, y supongamos que por acá arriba está el apogeo y por abajo está el perigeo, este punto, que va a ser nuestro argumento del perigeo, se mide desde acá. Es decir, en el sentido del movimiento del satélite, esto es nuestro omega. Si el satélite por algún motivo, bueno, por algún motivo no, si el satélite se mueve hacia el otro lado o este punto está acá, en esta misma dirección de movimiento, va a dar toda la vuelta. Es decir, siempre se mide en dirección del movimiento del satélite y puede ir de 0 a 360. Es decir, si el satélite se mueve hacia el sur y nuestro perigeo está acá, va a ser prácticamente 360, justo antes de cruzar el ecuador. No es un parámetro que se use mucho porque las órbitas excéntricas no son muy usuales, pero por supuesto es un parámetro muy importante porque no es lo mismo una órbita así que una órbita donde el periapsis está en el norte o en otro lado. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Si no es excéntrica, ¿qué se usa? Bien, si no es excéntrica, ahora vamos a ver, pero no hay periapsis, así que vamos a reemplazarlo por otra variable que tenga una diapositiva más. Buenísimo. Y bueno, por último tenemos la anomalía verdadera, que nos indica dónde está el satélite en la órbita. Vamos a ver en la clase de hoy que la anomalía verdadera, si bien es bastante intuitiva, porque es el θ, ¿no? Como decíamos, es nuestro ángulo desde el periapsis, si es que existe, si no, ahora lo vamos a ver. Desde el periapsis da la vuelta y nuestro ángulo en el que se encuentre el satélite en ese momento es nuestra anomalía verdadera. Va de 0 a 360, 0 es el periapsis y completa una vuelta. Ahora vamos a ver en esta clase que no siempre es muy útil. Es decir, conceptualmente es muy cómoda, se puede entender muy bien, pero matemáticamente no tanto. Bueno, ya acá tenemos lo que les decía de órbitas retrógradas y directas. Directa es cuando nuestro satélite acompaña el movimiento de la Tierra, la rotación de la Tierra. Es decir, si nosotros tenemos, voy a dejarlo de vuelta para dibujar dos más chicas. Tenemos, bueno, ya no. Si tenemos dos casos donde tenemos dos órbitas, supongamos que son así, pero una, su movimiento se da en esta dirección y en la otra se da en esta dirección. En esta va de sur a norte y en esta va de norte a sur. Y si nuestra Tierra gira hacia allá, hacia la derecha, lo que vamos a ver es que en este caso nuestra velocidad va en contra a la rotación de la Tierra, porque fíjense que la velocidad de la Tierra va hacia la derecha y nosotros vamos hacia la izquierda. Y acá vemos que pasa exactamente lo opuesto. Nuestra velocidad acompaña la de la Tierra, entonces a estas las llamamos directas y estas retrógradas. También hay casos donde a estas se les llama prógradas, obviamente es la forma antónima, digamos, del retrógrado, prógrado, pero no es algo que se use mucho, se suele usar más directo. No nos va a cambiar las propiedades de la órbita, es decir, que sea directo o retrógrada, a la órbita le importa poco y nada. Lo que nos importa es cómo vemos la órbita desde la Tierra, porque por supuesto la Tierra gira, entonces este movimiento de forma relativa no va a ser el mismo movimiento que este. De forma absoluta es el mismo movimiento, solamente que cambia la dirección. Pero desde la Tierra no va a ser el mismo. Vamos a ver que pasa algo así. Justo tengo que cambiar esta imagen y poner un color un poquito más feliz, digamos, en la segunda diapositiva porque no se ve muy bien. Pero en la diapositiva, cuando la tienen en el celular o en la computadora, se ve mucho mejor. Tenemos arriba una órbita directa de 86 grados, es decir, fíjense que es menor a 90, que es lo que decía yo de que menor a 90 es directo,
y una órbita de 94 grados. Fíjense que la diferencia al polo es la misma. 90 es una órbita perfectamente polar, menos 4 más 4. Es decir, es la misma órbita. Y fíjense, de hecho, acá en la simulación se ve cómo se superponen. Tenemos tanto la celeste como la magenta en el mismo plano. Lo único que cambia es que esta se mueve en dirección de la Tierra y esta en contra. Y fíjense cómo este satélite traza líneas mucho más verticales que este, donde las líneas se espacian. Y esto a la órbita de vuelta, les insisto, no nos cambia nada. La maniobra orbital va a ser la misma, el lanzamiento va a ser el mismo. Vamos a ver que, bueno, no cambia algunas cositas, pero la matemática es la misma. ¿Qué pasa? Como nuestro planeta rota, vemos diferente el trazado, esto se le llama trazado o pisada del satélite en la Tierra. Y es un parámetro muy importante para el diseño de misión, el análisis de misión, porque no va a ser lo mismo para un satélite de observación de la Tierra hacer este trayecto que este. ¿Se entiende esto? Buenísimo. Solo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna posibilidad que la órbita esté en el plano perpendicular de rotación, entonces como que no sabes si lo sigue o no la rotación de la Tierra? Sí, por supuesto. El caso polar, perdón, disculpame, sería el caso ecuatorial. Claro. En el Ecuador, vos literalmente acá ves una recta, es decir, no sabes si va para un lado o para el otro. Sí, es el único caso en el que se da, cuando es ecuatorial, porque literalmente no tendrás la rotación de la Tierra. Sí. Aunque sí va a pasar que por la rotación de la Tierra tenemos una diferencia gravitacional en el Ecuador y estas órbitas ecuatoriales van a sufrir perturbaciones por esa rotación. Pero después lo vemos eso más adelante. O sea, se enteran de la rotación, pero de otra manera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y lo que me preguntaban por allá, ¿qué pasa cuando es una órbita circular? Bueno, acá tenemos dos casos para órbitas circulares con excentricidad igual a 0, pero empecemos por arriba de todo. Cuando tenemos inclinación igual a 0, que es ecuatorial, o la inclinación igual a 180, que también es ecuatorial, solamente que en contra, entre comillas, de la rotación de la Tierra. Bueno, no, es en contra, lo que pasa es que nos da igual el movimiento. Y la excentricidad es diferente de 0, es decir, no es circular. Combinamos el RAN, que no va a estar definido porque nunca cruza por el ecuador, está en el ecuador, y el periapsis, el argumento del periapsis, en un solo parámetro que se llama argumento verdadero del periapsis. Simplemente lo que hace es medir el argumento del periapsis desde un punto fijo. Este punto fijo varía según el sistema coordenado que usemos, pero por ejemplo podría ser desde desde la línea del meridiano de Greenwich, desde nuestra longitud 0. Entonces, ahora no medimos el perigeo desde el momento en que cruza el ecuador porque no sirve, sino desde nuestro meridiano 0. Después tenemos otro caso, cuando nuestra inclinación es diferente de 0, ya no es ecuatorial, o diferente de 180, pero sí tenemos una órbita circular, que es nuestro caso más común. Acá se reemplaza a la anomalía verdadera porque no tenemos un perigeo desde donde medirla, y el argumento del perigeo, porque no existe, porque no tenemos perigeo, ambos no definidos, por el argumento de la latitud. Es decir, ya no medimos desde, digamos, la anomalía verdadera desde dónde está el perigeo, sino directamente desde el ecuador. Nuestra latitud es la que nos dice dónde está el satélite. Y por último, tenemos el caso extremo, donde tenemos una órbita ecuatorial con inclinación 0 o 180 y es circular. Acá reemplazamos al RAN, al nu y al omega, a nuestro argumento del periapsis, todos no definidos, por una longitud verdadera. Esta sí se mide desde el meridiano, en nuestra longitud, mientras que aquella depende del sistema coordenado que usemos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Igualmente no es algo que vayamos a usar mucho,
porque vamos a ver que este tipo de elementos los vamos a usar esporádicamente cuando hagamos simulaciones. Si no, todo lo que es RAN, argumento de perigeo y todo eso no lo solemos usar porque nos importa más la forma de la órbita más que la orientación de la órbita. Bueno, entonces sigamos con tipos de órbitas terrestres y sus aplicaciones para cerrar lo que nos quedó pendiente de la clase 2. Y vamos a empezar con órbitas LEO. Las órbitas LEO son órbitas terrestres bajas, son el tipo de órbita más común y no está muy bien definido el límite de las altitudes donde se consideran órbitas bajas, pero en general más o menos se consideran desde 200 hasta 2000 kilómetros de altitud. Son las órbitas más fáciles de acceder porque son las más cercanas al suelo terrestre. Y bueno, como decía, la mayoría de los satélites en órbita se encuentran en LEO. Hay un tipo de órbitas que recién ahora se están empezando a ver más, hace un par de años no eran tan usuales, que son las, digamos, Very Low Earth Orbit, que son las órbitas terrestres muy bajas, que son menores a 200 kilómetros. Porque recordemos que no hace falta una altitud en particular para tener una órbita, es una velocidad. Lo que pasa es que a menores altitudes tenemos mayor resistencia del aire. Entonces no es usual ver órbitas tan bajas porque enseguida, de su órbita enseguida se quema en la atmósfera. Pero con el crecimiento de la propulsión en pequeños satélites, tenemos objetos muy pequeños que no tienen tanta resistencia aerodinámica orbitando a estas altitudes menores a 200 kilómetros. Obviamente tienen menor vida sin mantenimiento orbital, pero se pueden acceder con cohetes de muy bajo porte, cohetes muy pequeños, nada que ver con los gigantes que se usan para acceder a órbitas más altas. Y les doy un ejemplo clásico de las órbitas LEO, que es la Estación Espacial Internacional. La ISS es, por las dudas, les cuento, es un laboratorio internacional espacial, lleva más de 20 años de ocupación permanente, es decir, hace más de 20 años que al menos hay un ser humano habitando allá arriba. En general nunca bajó de 3, pero bueno, la población usual es de 6 astronautas, de forma continua desde los años 2000. La órbita fue cambiando a lo largo de los años, pero hoy en día tenemos estos parámetros. La inclinación se mantiene casi fija, 51,64 grados. Y la altitud va variando, pero la altitud promedio es 409 kilómetros. ¿Por qué colocaron a la ISS en LEO? A ver, es bastante evidente que es fácil acceder. En caso de emergencia se puede hacer un retorno rápido. En general, un regreso rápido puede ser de 3-4 horas. Incluso un poco menos si es muy urgente, pero en general se suele hacer en 3-4 horas. Entonces, en una emergencia donde es importante regresar, no es tan terrible hacer el viaje de vuelta. Es una órbita con baja radiación ionizante. El tema de radiación lo vamos a ver en alguna clase, pero más tipo clase de interés general, no es algo que hagamos acá, digamos, como parte de la currícula de la materia. Y algo importante, que esto sí lo vamos a ver, es que esta inclinación es fácil de acceder desde todos los países que participan en la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver más adelante que no de cualquier lado podemos acceder a todas las órbitas. Entonces, esta es una órbita que permite fácil acceso desde los países que participan. Estados Unidos, Japón, Rusia, Europa, etc. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente tipo de órbita? ¿Sí? ¿Eso de que no se puede acceder a la órbita desde cualquier punto es por cuestiones tecnológicas o por cuestiones geométricas? Geométricas. Sí, 100% geométricas. Eso lo vamos a ver en la clase de maniobras orbitales, la geometría del lanzamiento. A ver, por supuesto, sí se puede, con fuerzas brutas se puede llegar a cualquier lado, pero tenés que hacer maniobras intermedias para poder alcanzarlo. A ver, otra pregunta por allá. Sí. La imagen de abajo que... Bien, esta imagen muestra
cómo la Estación Espacial Internacional recorre toda la Tierra. Como lo decía anteriormente, el RAN va a variar, nuestro cruce por el ecuador va a variar por las perturbaciones. Entonces acá podemos ver, creo que esto es una semana. En una semana, cómo la Estación Espacial Internacional termina cubriendo casi toda la Tierra, porque su órbita va a ir rotando sobre sí misma por las perturbaciones y terminamos teniendo una zona de cobertura así. Esto lo vamos a seguir hablando a lo largo de la clase, a lo largo de las clases. Las perturbaciones son debido a que la Tierra no es una esfera. Exactamente, sí. Esa es la perturbación más importante de todas. Después hay otras perturbaciones, pero son menos urgentes, digamos. Ajá. Sí. Profe, eso de que la órbita, que es una órbita de fácil acceso para todos los países, ¿es esa órbita específicamente o que es LEO? No. A ver, obviamente esta es una órbita extremadamente específica, porque sabemos dónde está, entonces es 51.64, pero no es que 51.64 es el tema. Ese rango, 50-55 grados de inclinación, es fácil de acceder, porque la mayoría de los países está entre esas latitudes. Si nosotros fuéramos a órbitas más bajas, más ecuatoriales, ya perderíamos el acceso directo desde muchos países del mundo porque quedan por encima de nuestra inclinación. Insisto, lo vamos a ver más en detalle más adelante, no me quiero adelantar. Y de acá estaríamos muertos. No, sí, igualmente desde acá podemos acceder a esta órbita, pero si vamos más ecuatoriales sí no podemos acceder. Bueno, después tenemos órbitas heliosincrónicas, que me van a escuchar muchísimo hablar de órbitas heliosincrónicas en la materia. Es un caso particular de órbitas LEO, es un caso particular de órbitas bajas. El acrónimo SSO viene de su nombre en inglés, se suele usar mucho más que cualquier acrónimo en español y significa Sun Synchronous Orbit, que es exactamente lo mismo que órbita heliosincrónica. Fíjense que helio es el prefijo para el Sol, entonces implica que está sincronizado con el Sol. Están diseñadas para que el RAN rote, como les decía, ¿no? El RAN se modifica con las perturbaciones y está diseñada para que el RAN rote aprovechando la perturbación J2, que vamos a ver qué es lo que es, pero básicamente es el término más importante de los armónicos por por variaciones en la gravedad. Ahí está, por variaciones en la gravedad de la Tierra. Se me fue el nombre, lo que quería decir. Esta rotación lo que nos genera es que cada vez que el satélite cruce el ecuador, de sur a norte o de norte a sur, depende cómo esté diseñada, sea siempre la misma hora local. Es decir, si uno no tuviese esta perturbación, cada vez que cruza el ecuador, la Tierra abajo se va moviendo y la Tierra se va moviendo con respecto al Sol, y cada vez que pasemos sería una hora diferente, porque por ejemplo, pasamos por la primera vez, tardamos 1 hora y media en dar la vuelta, la próxima vez que pasemos sería 1 hora y media más tarde. Acá lo que se hace es sincronizar esta rotación de la órbita para permitir que cada vez que se cruce sea la misma hora local. Este tipo de órbitas las vamos a calcular en la materia, pero en la clase de perturbaciones, porque es el uso más usual de las perturbaciones a nuestro favor. Son órbitas cuasipolares, 98 grados en general de inclinación, y retrógradas, es decir, fíjense que es mayor a 90. Van en contra de la rotación de la Tierra. Son extremadamente ampliamente utilizadas en la observación de la Tierra. Me atrevería a decir que una buena parte de los satélites de observación de la Tierra tienen este tipo de órbitas. Y obviamente, como les decía en la clase pasada, esto depende, o la pasada o la anterior, no recuerdo, esto depende de la incidencia de la luz. Es decir, cuando uno tiene una observación de la Tierra, tiene cámaras, tiene instrumentos que interaccionan con el Sol y todo eso, uno quiere que ese estímulo al instrumento sea siempre constante para no tener que andar acomodándolo cada vez que pasas por un punto de interés. ¿Alguna pregunta sobre estas órbitas? Sí. Eso de que siempre la misma hora local, sería cada vez que pasa por el mismo punto es la misma hora. Por el ecuador. El resto de los puntos no está tan bien sincronizado, pero sí, más o menos pasa a la misma hora. Porque si no, no entendería bien qué sería la hora local si estás dando por distintos puntos. ¿No? Bien, la hora local es la hora local de nodo ascendente, es decir, es la hora local en el ecuador. Cuando vos cruzas el ecuador, es la misma hora local, eso seguro.
El resto de las horas pueden variar ligeramente. Pero lo que sí vas a tener es que no es que vas a pasar y van a ser las 10 de la noche, o vas a pasar, o sea, pasas una vez 10 de la noche, la siguiente vez 2 de la mañana. Van a ser siempre muy similares las horas a las que vos pases. De forma tal que cuando vos cruzas el Ecuador, siempre sí hay la misma hora local cada vez que pasas. Siempre serían pasar a las 10 de la noche, después de la noche. Sí, exactamente. En general lo más común es 6, 7, 8 de la mañana. La mañana es el más utilizado. Cuando veamos esto en las clases de perturbaciones les cuento por qué. No tiene nada que ver con órbitas, sino con fenómenos físicos terrestres. Pero bueno, sí, cada vez que cruza el Ecuador, acá, fíjense cómo va cruzando por puntos diferentes. Acá se ve, cruza la primera vez, acá tenemos el primer cruce, ahora es el segundo, y fíjense cómo va rotando. Cada vez que ahora cruza, es la misma hora local. Por ejemplo, 6 de la mañana, 7. Bueno, voy a seguir para que no alargarlo, pero es algo que lo vamos a ver en la clase de perturbaciones. Y por ejemplo, tenemos el SAOCOM. SAOCOM es el último satélite que lanzó Argentina, tanto el 1A como el 1B. Se lanzaron en 2018 y 2020 y tienen una hora local de nodo ascendente, Local Time of Ascending Node, de 6 de la mañana. Es decir, cada vez que cruzan por el Ecuador son las 6 de la mañana, hora local. En el nodo. En el nodo. Ahí va. Sí, en el nodo. Cada vez que cruzan por el Ecuador, en el nodo es la misma hora local. Así que bueno, acá tenemos las dos órbitas SAOCOM 1A y 1B. Y fíjense cómo son cuasi polares. Para Argentina está bárbaro, porque Argentina es un país muy largo, muy alargado, en el sentido norte-sur. Entonces estas órbitas casi polares cubren perfecto todo el territorio. Bueno, pasamos a otra órbita completamente diferente. Tenemos las ICO, órbitas circulares intermedias. Estas órbitas tienen prácticamente un solo uso, que es GPS. Estas órbitas también se las conocen como MEO, Medium Earth Orbit, órbitas terrestres medianas, pero como el tipo de órbita que más se usa es la órbita circular intermedia, es el nombre también más utilizado para este tipo de órbitas. Es cualquier órbita, estas órbitas terrestres medias o medianas, son cualquier órbita entre LEO y GEO. Entre órbita baja y geoestacionaria, todo eso es MEO. Y como les decía, solamente se usan en casos muy particulares, como por ejemplo GPS. GPS es el sistema de navegación global satelital de los Estados Unidos, pero hay más que ese, ahora los voy a mostrar en la próxima diapositiva. ¿Y por qué se usan esas? Porque tienen menores perturbaciones. Fíjense, no están tan cerca de la Tierra que las afecta tanto las perturbaciones gravitacionales, no están tan lejos de la Tierra que lo empiezan a afectar las perturbaciones de la Luna. Están en un punto intermedio donde uno tiene un intermedio de perturbaciones bastante amigable con las misiones satelitales. Y acá tenemos el ejemplo de los GPS o GNSS por su forma genérica. GNSS es Sistema Global de Navegación por Satélite o Sistema Satelital Global de Navegación, es como que depende de quién le preguntes, tiene una forma diferente de decirse. Y algunos ejemplos que tenemos son GPS, es el que más conocemos todos de Estados Unidos, Galileo de los Estados Unidos, GLONASS de Rusia y BDS de China. Estas constelaciones, porque son constelaciones, no se olviden, necesitan tener al menos 4 satélites visibles para poder dar una ubicación precisa. Estas constelaciones de satélites tienen una altura aproximada de 20.000 kilómetros, a distintas inclinaciones y distintos rangos. Acá se ve una pequeña animación de cómo van rotando y cómo en cada punto constantemente tenemos 4 satélites visibles al menos a la vez. Bueno, lo que les decía, hay varios motivos para usar este tipo de órbitas. Por ejemplo, logran mejor cobertura con menos satélites, porque como estamos más lejos, vemos más de la Tierra, y la visibilidad de los satélites desde la Tierra también mejora. No solamente se usan para la navegación en tierra, sino también, obviamente, en aire, y más importante para nuestra materia, en satélites LEO. Es decir,
Falcon, por ejemplo, usa navegación por GPS, simplemente que es un GPS adaptado para velocidades satelitales, para velocidades orbitales mayores a las que jamás podemos alcanzar acá con aviones o lo que sea. ¿Son de baja resolución espacial? Eso depende. Depende de la aplicación y depende del tipo de acceso al dato que tengas. Porque GPS tiene uso militar y Galileo también, pero no es fácil de acceder como persona común y corriente a ese tipo de resoluciones. Uno tendría que tener una autorización especial para poder descargar ese tipo de datos. Pero sí, la resolución espacial, digamos, si a vos te detectan que estás a 1 metro 50 centímetros o 10 metros de tu ubicación real, eso depende del tipo de autorización que tengas. Tengo entendido que hoy pueden lograr hasta milímetros de ubicación. Es muy preciso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, seguimos con los últimos 2 tipos de órbitas que tenemos, que son que es la geoestacionaria. Geosincrónica es la forma genérica de llamar a este tipo de órbitas, porque las órbitas geoestacionarias son órbitas que siguen la rotación de la Tierra de forma ecuatorial. Es decir, tienen una altitud definida, porque necesitan una velocidad muy específica, de 35.786 kilómetros. Es una familia de órbitas circulares ecuatoriales. Fíjense, están en el ecuador y se colocan en el cinturón geoestacionario. Si nosotros acá lo sacamos del ecuador, si sacamos las órbitas del plano ecuatorial, pasan a ser geosincrónicas, porque siguen a la Tierra, pero ya no de la misma forma tan precisa que parece que están colgados de un hilito en el cielo, sino que hacen como una especie de figura de 8 en el cielo a medida que pasa el año. Eso también se ve con muchas estrellas y muchos astros, que también vemos el dibujito del 8 en el cielo. Nunca me acuerdo el nombre de esta figura. A las órbitas geo se las identifica por su latitud, es decir, dónde se ubican según la latitud que tengan. Ahora me parece la latitud o longitud. Me refiero alrededor del ecuador, dónde están ubicadas. Sí, sería longitud. Longitud. Yo acá me equivoqué. Ahora lo vamos a ver en una imagen en la próxima diapositiva. Orbitan la Tierra una vez al día. Eso es lo que hace que básicamente sigan el movimiento terrestre. Y desde la Tierra pareciera que el satélite está siempre en el mismo lugar. Y se llega a estas órbitas desde una órbita de transferencia geoestacionaria. Es una órbita de transferencia como cualquier otra, lo vamos a ver, pero es tan común, porque hay tantos satélites que se mandan a geo, que se termina usando como una órbita en particular. Es decir, hay satélites que quedan en órbita de transferencia geoestacionaria. Vamos a ver después, más adelante, con el pasar de las clases, por qué pasa esto. Y antes de aceptar preguntas, les muestro el cinturón geoestacionario comercial. Es decir, acá no van a encontrar a muchos satélites que no sean de uso puramente comercial, pero fíjense esto, qué interesante. Acá tenemos un amontonamiento, acá tenemos otro amontonamiento y acá tenemos otro. ¿Por qué? Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, cerca. Estados Unidos está bien. Unión Europea. Unión Europea, China. Sí. China, exactamente. Estados Unidos, Europa, China. Y fíjense que ARSAT 1 y 2 no están sobre Argentina, porque Argentina no cruza el Ecuador. Están sobre Ecuador y Colombia, pero tienen un ángulo de posición que apunta hacia Argentina. Y están tan lejos que no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. Y cubren perfectamente, acá se ve, las áreas de servicio de la ARSAT 1 y 2, que el 1 cubre toda Argentina y el 2 cubre toda América. No solamente Argentina, sino también Centroamérica, Estados Unidos, Canadá. Fíjense que llega hasta Canadá. Los ARSAT 1 y 2 son satélites de comunicaciones argentinos y están diseñados para dar cobertura de comunicaciones, especialmente todo lo que es televisión digital, internet y todo ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta sobre órbitas geoestacionarias, casos ARSAT, yo qué sé?
Bueno, vamos al último tipo de órbita. Bueno, me faltó... Acá tenemos un resumen, básicamente. Lo que son órbitas de transferencias gravitacionarias, como les decía, puede pasar a ser como una especie de órbita en sí misma, por mucho que sea de transferencia nada más. Las órbitas geosincrónicas, y ahora vamos a ver las altamente elípticas. Las altamente elípticas son, por ejemplo, esta que vemos acá, del telescopio espacial para el reconocimiento de exoplanetas. Este telescopio espacial tiene una órbita extremadamente particular, no son usuales este tipo de órbitas, donde su órbita va más allá de la órbita de la Luna. Fíjense, la órbita verde es la Luna. Entonces, tenemos de un lado un perigeo de 108.000 kilómetros, más allá de Geo, y del otro lado un apogeo de 375.000 kilómetros. Fíjense con esto que no hace falta tener órbitas de 100, 200, 300, 1000 kilómetros de altura. Podemos tener órbitas muy grandes y seguimos estando dentro de las órbitas terrestres. Esto va a ser tema de conversación cuando veamos órbitas interplanetarias y veamos esferas de influencia de cada uno de los planetas. Pero bueno, acá tenemos un caso donde las órbitas son extremadamente grandes. Obviamente, como va más allá de la Luna, por mucho que está diseñado para minimizar las perturbaciones de la Luna, sigue teniendo perturbaciones. Fíjense cómo su órbita no es muy estable, que digamos. Fíjense qué gruesa que se ve la trayectoria. Esto es porque va variando constantemente según dónde se encuentre la Luna. Pero, ¿qué es lo que permite todo esto? Le permite tomar imágenes de la esfera celeste sin obstrucciones. Porque cuando pasa la Tierra y pasa por acá, en esta parte, digamos, donde está más lejos de la Tierra, que su movimiento es más lento, le permite tener un cielo despejado sin perturbaciones de la Tierra, sin la Luna, porque está diseñado para que cuando pasa por acá, la Luna no esté en ese punto. ¿Alguna pregunta con respecto a estos tipos de satélites, digamos? Estos eran altamente elípticas, ¿no? Sí, altamente elípticas. Pero este tiene, por ejemplo, 0,55. ¿Eso ya se considera alto? Sí. Yo diría que a partir de 0,3 ya es altamente elíptico. Vamos a ver que la mayoría de las órbitas no tienen por sobre 0,1. Sí, pero primero yo que tenía una duda. Sí. Quería preguntar sobre la anterior, la del GPS. Sí. Las transicionales es para pasar de una latitud a otra. Vos decís, ¿estas? Sí, Perdón, estas. Sí, la transferencia. Bien, las transferencias no, es para pasar de una altitud a la otra. Uno lanza a una órbita de lo que se llama de parking, una órbita de estacionamiento. También este tipo de cosas las vamos a ir viendo con las clases. Uno pasa de una órbita de 200, 300, 400 kilómetros, que es donde te deja el lanzador, y de ahí o te deja o estaciona, por así decirlo, el lanzador para chequear que esté todo correcto. Y desde ahí se hace una segunda ignición y vas directo para geoestacionario. Y toda esa transición desde 200, 300, 400 kilómetros hasta 35.000 se le llama órbita de transferencia geoestacionaria. ¿Por acá tenemos otra pregunta? ¿No me acuerdo? Sí. La diapositiva que siguiente. Sí. Esas son las primeras dos que aparecen, son para llevar a la ruta. Es una muy buena pregunta. Sí, fíjate que donde corta acá, corta específicamente donde pasa la Luna. Acá lo que se hizo fue una especie de asistencia gravitatoria con la Luna para impulsarlo y minimizar la cantidad de combustible. Pero sí, es para acercarlo a la Luna y como que le haga un efecto voleador. Por encima. Sí. ¿Ese efecto estaba estudiado antes de lanzar a él? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a ver cómo se calculan las asistencias gravitacionales, pero esto está todo finamente calculado y recontrasimulado, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos? Bueno, entonces, esto fue lo de la clase 2 y vamos a pasar a la clase 3. Un segundo que voy a cambiar acá la grabación. Y acá pasamos a la clase 3, que voy a volver a prender la luz porque vamos a volver a empezar. Bueno, ahora, habiendo visto todo esto, vamos a pasar a la clase de hoy, que es la ecuación de Kepler. Por supuesto, como venimos
recuperando, digamos, contenidos de clases anteriores, capaz no termino de dar todo, pero vamos a intentar que así sea. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es presentarles la ecuación de Kepler, ver la representación de estado de un objeto en órbita con un TLE y su interpretación. Vamos a pasar de una visión puramente matemática de todo lo que es la órbita a parámetros que sirvan para ver el estado real de un satélite en órbita. Vamos a ver que empezamos con algo que es aún más matemático, más geométrico de todo lo que venimos viendo, pero enseguida se vuelve una aplicación real. Así que bueno, vamos a empezar con qué es la ecuación de Kepler. Es una ecuación que nos permite determinar la relación entre el tiempo y el desplazamiento angular de un satélite en órbita. Es decir, cuánto se mueve en la órbita después de un determinado tiempo. Es posible hacerlo con la anomalía verdadera, es decir, uno puede básicamente integrar la órbita con su anomalía verdadera y todo, con la ecuación de la trayectoria, etc. Pero no siempre conviene, no es una forma que sea fácil de implementar. Y por esto es que se define un nuevo ángulo que se llama anomalía excéntrica, que ahora vamos a ver cómo se define. Es un poco un lío, pero después al final de todo les cuento cuál es la interpretación física de este ángulo. Al igual que la anomalía verdadera, se va a medir desde el periapsis y en la dirección de movimiento. La ecuación de Kepler es la que vemos acá abajo. Un segundo que voy a buscar acá para seguir. Y lo que tenemos, esto... Entonces nuestra ecuación de Kepler es la raíz cuadrada del semieje mayor al cubo sobre u, y esto es igual a nuestra diferencia de tiempo desde un tiempo inicial, que el tiempo inicial lo toman como ustedes quieran, sobre una tal anomalía excéntrica menos la excentricidad seno de la anomalía excéntrica. Ahí tenemos abajo qué es cada cosa y cómo se definen algunos parámetros como la diferencia de tiempo, el mu, etc. Pero bueno, ahora vamos a ver rápidamente cómo se llega a esta ecuación. ¿Qué es la anomalía excéntrica y cuál es la relación con mu? Bueno, vamos a empezar con una construcción para poder llegar a este círculo con un montón de parámetros que tenemos acá. Entonces, un segundo que... Entonces tenemos un cuarto de órbita excéntrica, donde, por ejemplo, acá va a estar la Tierra, ¿sí? Este sería nuestro centro, todo acá se completa la órbita, acá es nuestro periapsis y de otro lado estará el apoapsis. Perdón, yo acá voy a poner un punto de referencia y acá va a estar el centro. Entonces, bien, un segundo que siempre con estas cosas yo me empiezo a marear. Acá esto continúa para el resto de la órbita. Pero acá lo que vamos a medir perdón, disculpen, me confundí con el C. Este va a ser nuestro centro de la órbita. Este es el centro. ¿Sí? Esto va a ser A. Esto va a ser nuestro eje semieje mayor. Después, este C lo vamos a definir acá. Esto va a ser C igual a A por E, disculpen, A por E. Lo definimos de esa manera. Y acá vamos a empezar a trazar un par de líneas.
acá lo que tenemos es un punto acá arriba, transformar B. Acá tenemos, esto es R. Acá tenemos NU. Fíjense, acá esto es nuestra posición de satélite. Esto, obviamente, no es otra cosa que R, seno de NU. Fíjense, allá va a estar obviamente mucho más prolijo. Yo acá les estoy mostrando qué es cada cosa. Después vamos a seguir con aquel dibujo. Desde este punto para arriba, trazando desde B, vamos a hacer una recta, que acá esto va a ser nuestro A. ¿Qué significa si yo acá tengo un semieje mayor y acá es exactamente igual el radio desde este punto? Esto es un círculo. Yo acá lo que estoy trazando es un... Acá esto lo llamamos como una especie de círculo auxiliar. Círculo auxiliar. Bueno, y esto va a ser B'. Entonces, acá tenemos un montón más de, por ejemplo, este es R seno de NU, y tenemos un par más de puntos que marcar. Acá, uy, acá yo me confundí, este no es así. Una pregunta, ¿me están poniendo así? Sí, ¿El de abajo no sería coseno? El de arriba ya será. sí, tenés razón. Coseno. Por eso les digo, este tómenlo simplemente para que vean, a ver, este es R coseno de NU, R seno de NU, acá tenemos A, acá hasta la Tierra, es lo que yo les decía, es C minúscula igual a A por E, yo acá me confundí. Este C no es otra cosa que el punto que queremos evaluar perpendicular hacia abajo. Y bueno, y que acá el círculo auxiliar tiene un radio igual al semieje mayor. Acá tenemos un par de puntos más de interés, pero lo que nosotros queremos encontrar es básicamente una forma de decir, recordando que por la segunda ley de Kepler, a tiempos iguales áreas, el área que yo recorro en t menos t0 tiene que ser igual, este es A1, que A1 lo definimos como este área, porque es el área que recorrimos. Fíjense que arrancamos, esto es A1, esto arrancamos desde el periapsis, que recorrimos hasta acá, este es nuestro punto, acá está nuestro satélite. Entonces, A1 es nuestra área recorrida en t menos t0, tiene que ser igual al periodo dividido el área total, que recordemos era pi por A por B, porque es una elipse. Entonces, acá nuestra cuestión es encontrar este área. Y por eso tenemos toda esta construcción. Yo acá me quería sacar de encima la construcción porque es bastante engorrosa verlo ahí, pero podemos ver en esta construcción que vamos acá que por geometría tenemos que A1 va a ser igual a este que llaman P, va a ser igual al área ACB, digo PSB, área PCB, menos un área 2, que es este área de acá. Esta es nuestra área 2. Hasta ahí vamos. El área PCB va a ser el área 1 más el área 2, entonces despejamos área 1. El área 2 es bastante fácil de encontrar, porque el área 2 es... Yo acá tengo las mismas ecuaciones que tengo ahí, por eso las estoy viendo.
el área 2 es un medio de, ahora les muestro de dónde sale, esto de la base AE menos A coseno de E, que este E, yo que me olvidé de marcarlo, no es otra cosa, vamos a ver con qué lo puedo marcar, que esto. Este es desde el centro de nuestro cuerpo gravitatorio hasta el punto extendido hacia arriba en el círculo. Ahí está en el centro. Sí, el centro, acá, este sí. Pero bueno, es Lo mismo. desde el punto hasta allá. Desde el punto nuevo en B. Yo acá me equivoqué. Eso por no chusmear la diapositiva antes de dibujar. Bien. Entonces, este es nuestro, esta es nuestra anomalía excéntrica. Ahora vamos a ver exactamente qué es. Y acá esto es base. Porque acá tenemos este A por E hasta este punto. Y le tenemos que restar esta parte, que no es otra cosa que este A por el coseno de E. Esto es A coseno E. Y después tenemos por altura, que acá hacemos B sobre A por A seno de E. ¿Qué es lo que hicimos acá? Esta es la altura. Y ahora les digo por qué es así. La altura, esta que estamos viendo, es este A seno de E. Al afectarlo por este parámetro B sobre A, lo que estamos haciendo es básicamente aplastarlo para que ahora sea equivalente al de la elipse. Cualquier cosa que esté representada en el círculo, si uno lo hace por B sobre A, que es la diferencia, digamos, es el semieje mayor, semieje menor sobre el semieje mayor, va a ser equivalente al de la elipse. Entonces esto es un factor de forma. Entonces tomamos el del círculo y lo afectamos por este factor de forma para que sea equivalente al de la elipse. Bien, esto medio que lo doy por hecho porque si no se hace más largo. Pero bueno, es una cuestión geométrica de la relación entre circunferencias y elipses. Entonces esto simplemente lo reducimos y A2 nos queda AB sobre 2 por el seno, perdón, E por el seno de la excentricidad menos coseno de la anomalía excéntrica seno de la anomalía excéntrica. Esta va a ser nuestra ecuación 1, 2 y ahora esta va a ser nuestra ecuación 3. Después tenemos que calcular PCB. Y PCB lo hacemos de la siguiente manera. Voy a borrar este círculo, es el mismo que vemos en la diapositiva. Nada más que el de la diapositiva tiene menos chances de tener errores que mi círculo. Ahora calculamos el área PCB como, de vuelta, B sobre A, porque vamos a afectarlo por este parámetro, como lo vemos acá, B sobre A, este parámetro de relación entre el área o las longitudes dentro del círculo, y vamos a calcular, como estamos afectando por esto, el área de este pedacito del círculo. Es decir, en vez de calcular PCB, calculamos PCB'. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A cuadrado por E sobre 2. E, recuerden que es la anomalía excéntrica, es ese ángulo que tenemos ahí. Con esto calculamos este pedazo de círculo, ¿sí? Y le restamos un medio
de a cuadrado coseno de e seno de e. Este es el área de este círculo, de este pedazo de círculo, y lo otro es el área C o B'. Entonces, esto es área BC, perdón, disculpen, P o B', y esto es el área C o B'. Entonces, esto nos da este segmento, este área más grande, y al afectarlo por el factor de forma nos da el de la elipse. ¿Sí? ¿Esto es un método aproximado o es exacto? No, es exacto. Es exacto, es una propiedad de las elipses con relación a los a las circunferencias. Sí. Es un factor de forma. Yo acá tenía anotado cómo es que se llegaba de uno al otro, pero después si querés lo vemos. Pero sí, es cuestión geométrica, puramente. Bueno, y este es 4. Entonces, ahora, haciendo 3 en 2 y 4 en 2, podemos calcular nuestra área A1. No voy a hacer toda la cuenta porque es un trolazo, pero A1 nos queda A sobre B sobre 2, AB sobre 2 por E menos E seno de E. Y acá reemplazamos en 1. Entonces ahora nos queda que T es igual a T menos T0, acá sobre nuestra área, AB sobre 2, E menos seno de E, por pi a b. Acá sacamos a b de ambos lados y nos queda que t es igual a 2pi por la diferencia de tiempos sobre e menos la excentricidad seno de e. Y el único paso que nos queda para llegar a la ecuación que vimos en la primera diapositiva es reemplazar t, nuestro periodo, por lo que nos dice la tercera ley de Kepler, que nuestro periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de a cubo sobre mu. Entonces, acá simplemente simplificamos los pi y llegamos a la ecuación que vimos al principio de raíz cuadrada de a cubo sobre mu igual a la diferencia de tiempos sobre la excentricidad, esta E, la anomalía excéntrica, por la excentricidad, perdón, menos la excentricidad por el seno de la anomalía excéntrica. ¿No puede ser que Sí. de la excentricidad arriba? Sí, acá. Sí. Son tantas E que me mareo. En esta sí tienen toda la resolución en las diapositivas. Así que si detectan algún error acá, lo más probable es que haya sido error mío y que la diapositiva esté bien. Porque cuando lo escribo, al querer hablar a la vez que escribo, cometo errores. Ahora, a todo esto llegamos a nuestra ecuación, pero ¿qué es la anomalía excéntrica? La anomalía excéntrica no es otra cosa que una forma de relacionar nuestra órbita, que puede ser excéntrica o no, puede ser una elipse o puede ser una circunferencia, con una circunferencia. Es decir, de esta manera, esta anomalía excéntrica lo que hace es darnos un paso intermedio donde podemos decir que la órbita ahora ya no es excéntrica, ahora es circular,
y nos deja avanzar a un siguiente paso, que es lo que vamos a ver ahora en 2 diapositivas, que es la anomalía media. Es simplemente una herramienta matemática. Entonces, ¿cuál es la relación entre la anomalía excéntrica y la anomalía verdadera? Tenemos acá un montón de ecuaciones que nos permiten relacionar unas con otras. Fíjense que siempre va afectado de la excentricidad, porque por supuesto la diferencia entre una y la otra, la diferencia entre una y la otra va a ser la excentricidad. Cuanto más excéntrico, más diferencia va a haber entre unas y otras. Bueno, de acá la que más vamos a usar seguramente sea la del seno de E. Ahora la vamos a ver. ¿Hasta acá alguna pregunta con respecto a la anomalía excéntrica? Bien. Por ahora igualmente quédense con que es una herramienta matemática. Y ahora sí pasamos a algo que nos va a interesar y vamos a usar en el resto de la materia, que es la anomalía media y el movimiento medio. La anomalía media se define como bien, la anomalía media se define como E menos la excentricidad por el seno de E. Pero además, obviamente, la definimos de esta manera por la ecuación de Kepler, que esto es igual a la raíz cuadrada de mu sobre a cubo por la diferencia de tiempos entre un punto y el otro. Esta anomalía media lo que va a hacer es, sí nos va a decir en qué lugar de la órbita estaría si nuestro satélite con su periodo, con su velocidad de movimiento, en vez de estar en una elipse, estuviera en un círculo. Es decir, de qué forma tendría que ser nuestra circunferencia para que nuestro satélite tuviese un tiempo de recorrido equivalente. Es decir, va a ser un círculo más grande que la elipse porque tenemos mayor tiempo de movimiento, mayor tiempo de periodo. Ahora, además tenemos el movimiento medio, que no es otra cosa que un movimiento promedio. Por eso se llama movimiento medio, que es n, y representa la velocidad angular promedio de un objeto en órbita. Esta n y la m las vamos a usar un montón. Sería, como les decía, la velocidad angular que tendría si estuviese en una órbita circular de igual periodo. Entonces, n no es otra cosa que nuestra, ¿qué? 2pi sobre el periodo. Es decir, nuestra velocidad promedio en una circunferencia 2pi. Y esto, por definición, por cómo está dado el periodo, no se olviden que t es igual a 2pi por la raíz cuadrada de a cúbico sobre mu. Esto no es otra cosa que la raíz de mu sobre a cubo. Y acá pueden ver que estas dos coinciden y por lo tanto, si yo hago la integral entre el tiempo 0 y el tiempo t de nuestro movimiento medio, es decir, que es lo que estoy haciendo acá, diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto recorro con esta velocidad angular en un tiempo t? Esto nos da n, porque n es constante, por de 0 menos t, o m. Es decir, m y n, nuestra anomalía media y movimiento medio, están relacionados porque el movimiento medio nos da como resultado, al integrarlo, al decir, bueno, cuánto avanzo en determinado tiempo, nos da nuestra anomalía media. Esto es algo que es bastante fácil de visualizar cuando lo empecemos a usar. Pero bueno, igualmente, quédense con que n
es el movimiento promedio de la órbita. Es como si de repente tuviéramos una órbita que tarda 90 minutos, por ejemplo, 1 hora y media, pero en vez de ser elíptica, sería circular y es equivalente. Así que bueno, ¿alguna consulta con respecto a cómo se obtiene, qué es y todo esto? ¿Estamos? Igualmente después me pueden preguntar, no se preocupen. Bueno, con todo esto que estuvimos viendo, podemos empezar a aplicarlo a lo que es tiempo de vuelo entre dos puntos. Si un objeto no completa una órbita entera, se tiene que, el delta t va a ser t2 menos t1, acá lo tenemos, por ejemplo, t1 es donde arrancamos, t2 es donde terminamos. Y si completa órbitas, va a ser las K órbitas que complete por el tiempo del periodo, por el cuánto tarda en dar una vuelta, más los dos puntos que querramos medir, ese diferencial del que no completó una órbita entera. Y podemos aplicar las ecuaciones de Kepler y esto que acabamos de ver para obtener una ecuación, denme un segundo que lo busco para verlo bien, una ecuación que nos diga cuánto tiempo tarda entre esos dos puntos. Es decir, nosotros tenemos ahora este K por el periodo lo conocemos, entonces acá no calculamos nada porque el periodo es conocido. Y esta diferencia de tiempo es nuestra incógnita. Pero nosotros podemos llegar a saber, por ejemplo, la posición en la órbita que estamos queriendo calcular. Entre dos puntos, ¿cuánto tiempo tardan? Bueno, esos dos puntos los conocemos. Entonces calculamos las anomalías medias para esos puntos, que lo hacemos empezando por la anomalía verdadera, pasando a anomalía excéntrica, pasando a anomalía media, y teniendo el movimiento medio, que no es otra cosa que una función de nuestro tamaño orbital, nuestro tamaño del semieje mayor. Y nos da toda esta cuenta. Esta cuenta la pueden calcular ustedes simplemente reemplazando M1 y M2 por sus correspondientes excentricidades, anomalías excéntricas. Es decir, si yo acá hago un M1 con E1, bla, 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 y M2 con E2, y lo reemplazo ahí, voy a obtener esta ecuación. Entonces, podemos decir que el tiempo de vuelo entre dos puntos es algo que es relativamente fácil de obtener, porque nosotros empezando, conociendo el punto donde estamos, podemos obtener todos los pasos sin ningún tipo de problema. A lo sumo será una cuestión de saber qué ecuación usar. Pero si nosotros tenemos la anomalía verdadera, podemos pasar, como vimos en diapositivas anteriores, tenemos la anomalía verdadera, pasamos sin ningún tipo de problema a la anomalía excéntrica, y de la anomalía excéntrica pasamos sin ningún tipo de problema a la anomalía media. Y acá, simplemente fíjense que tenemos todos parámetros conocidos, ya sea como anomalía media o como anomalía excéntrica y parámetros orbitales. Un problema no tan sencillo es el inverso. Es saber cuánto tiempo, en qué posición está después de un determinado tiempo. Igualmente, antes de ir con esto, ¿alguna pregunta con el tiempo de vuelo entre puntos? Esto les recomiendo simplemente para que ustedes se vayan poniendo cómodos con las ecuaciones, que hagan el intento de llegar de esta ecuación a esta función de la excentricidad, de la anomalía excéntrica, siempre le digo igual. ¿Qué era K, perdón? K es el número de vueltas, es simplemente un número entero de órbitas anteriores. Por ejemplo, supongamos que uno diga, bueno, voy a ir de, no sé, tal punto a tal punto, Como una vuelta. pero, claro, antes de ir de ese punto a ese punto ya dimos 5 vueltas. No sé. Y si fuera, menos de una vuelta. Simplemente haces la anomalía media entre ambos, que obviamente esto terminó. K es igual a 0. Porque K sería siempre un entero. Sí, siempre es entero. Entero natural, exactamente. Sí. ¿N es una constante entonces? N es constante. ¿Qué ¿Por sería qué? el módulo de la velocidad? No, es nuestro movimiento medio.
Fíjate, acá está la definición. Es una definición. N es ¿qué velocidad tendría que tener si yo tuviese un círculo con el periodo de mi órbita? Obviamente, si tu órbita no es excéntrica, es circular, N va a ser equivalente al módulo de la velocidad. Pero si vos tenés Eso no una... tiene unidad de velocidad, eso tiene unidades de 1 sobre segundo. Es una buena pregunta. Es una perdón, es angular, es velocidad angular. Ajá. Es velocidad angular, fíjate que es Ajá. radianes sobre segundo. Es el módulo de tu velocidad angular. Ahora sí. Ahora sí. Bien, es tu velocidad angular. Ahora, cuando vos tenés una órbita excéntrica, que es donde a vos te interesa más tener este tipo de cosas, ahí ya tu velocidad angular no va a ser constante. Porque según en qué parte de la órbita estés, vas a avanzar más rápido o más lento. Entonces, esto es una constante equivalente a tener una órbita circular con el periodo de órbita elíptica. O bueno, o circular, si tenés órbita circular. ¿Alguna otra consulta? Sí. Como tiene que ser una velocidad promedio. N es una velocidad promedio, sí. Velocidad angular promedio, exactamente. Y después, M, ¿de dónde se mide? Igual. Bien. Sí, M se mide desde el perigeo, simplemente que va a ser con un círculo imaginario desde el perigeo, básicamente. Pero sí, es desde el perigeo, tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, como decía, el tiempo de vuelo entre puntos es bastante fácil de obtener. Ahora, la ubicación de dos puntos después de un cierto tiempo no es tan fácil. Entonces, yo acá les decía, ¿no? Que pueden hacer dos preguntas. ¿Cuánto tiempo de vuelo hay entre dos puntos? ¿O dónde va a estar mi satélite después de X tiempo? La primera es una solución directa si se conoce alguna de las variables de la posición, ya sea nu, e, m, con los parámetros orbitales, por supuesto, tenemos que conocer el tamaño de nuestra órbita, tenemos que conocer la excentricidad. Entonces, podemos calcularlo de forma directa. Si no los conocemos, no se puede calcular. No es que hay algún truco para hacerlo. Ahora, la segunda pregunta se lo conoce como el problema de Kepler o propagación orbital. Hay varias formas de resolver este problema, no hay una sola, pero una de ellas es a través de la ecuación de Kepler. Una de las formas, por supuesto, sería agarrar nuestro problema de los dos cuerpos con sus sistemas de ecuaciones, meterlo en un programa y calcularlo. Obviamente sería una opción, ¿no? O propagar en el tiempo como ecuaciones diferenciales. Pero una forma un poquito más sencilla es con la ecuación de Kepler. Nosotros empezamos desde un punto, vamos a ver, este es nuestro M0. Después de un cierto tiempo, nuestro E va a variar. Pero fíjense que E, que está puesto, la anomalía excéntrica, fuera como un término lineal y dentro de un seno como un término no lineal. Entonces no hay forma de despejar la excentricidad, la anomalía excéntrica, de forma directa. Hay que iterar. Entonces vamos a hacer una serie de pasos para lograr llegar a nuestra posición final a partir de una posición inicial luego de un cierto tiempo t. Simplemente para que lo recordemos que m es igual a la anomalía excéntrica por E seno de la anomalía excéntrica y que después el resto, no sé si nos va a servir, pero voy a ponerlo por las dudas, n es mu sobre a. Y esto es constante. Bueno, empezamos primero que nada teniendo M0, la posición inicial, ya sea porque conocemos la anomalía verdadera, porque conocemos la anomalía excéntrica o porque directamente conocemos la anomalía media. Recuerden que entre esas tres, pasar de unas a las otras se puede simplemente, anomalía media, anomalía verdadera a excéntrica podemos pasar sin problemas, de excéntrica a verdadera también, pero a anomalía media solamente podemos pasar desde excéntrica a media. Vamos a hacer
el pasaje. A ver, nu podemos ir y volver de E, pero de E solo podemos ir a M de forma directa. Si ahora nosotros queremos volver, esto hay que iterar. Iterando todo. Bien. Entonces, empezamos conociendo nuestra posición inicial. Y después decimos que después de un cierto tiempo t, si nosotros tenemos posición inicial m0, esto está en t0, entonces en t, nuestra m en t va a ser igual a nuestra m0 más n por t. Y n es nuestro movimiento medio. Recuerden que esta es la definición de la anomalía media. Es donde está nuestro satélite, un ángulo, luego de un cierto tiempo t, a esta velocidad media n. Ahora, si nosotros tenemos esta m, no podemos conocer la e, como les decía, porque si yo acá digo no conozco la e, pero pongo una m, no hay forma de despejar e. Entonces tenemos que iterar. Y la forma más común de iterar es por el método de Newton-Raphson. Entonces, después lo que hacemos es hacer el pasaje sabiendo que el punto siguiente a nuestra iteración es igual a nuestro punto inicial menos la función xn sobre la derivada de esa función, también definida, también evaluada en xn, con nuestra función igualada a 0. Entonces, agarramos m, que es igual a e menos la excentricidad, ¿no?, de e, y decimos que 0 igual a m, perdón, a ver si lo hago de esta manera, porque nunca me acuerdo si pasó una o la otra. Sí, hacemos m menos e más e seno de e. Y esto es nuestra f de x. Nuestra f de x, que va a ser nuestra, en realidad, f de e. Función de e. Porque e es lo que vamos a variar, es lo que queremos conocer. A partir de acá, lo que tenemos es que calcular nuestra f' de e como menos 1 más e coseno de e. Esta va a ser nuestra derivada. Y acá simplemente nos queda armar nuestro método de Newton-Raphson como nuestro e, acá yo llamo e1, es igual al e supuesto, ese le pongo yo, por supuesto acá pueden poner e2, e1, e1, e0, lo que ustedes quieran. Yo acá le pongo e supuesto, e1, más m menos el e supuesto, más e seno del e supuesto. Voy a borrar esto para que se mezcle, sobre 1 menos, no, más, a ver, menos. Entonces me equivoqué en la derivada recién, o un segundo. Está bien, porque acá le puse más. Menos e coseno de s. Fíjense que este menos está acá por el más. Bueno, y a partir de acá, esta va a ser nuestra suposición. Pueden hacer una suposición bastante burda, no hace falta ni que estén cerca, mientras tengan coherencia, sepan que este e va de 0 a 360, o de 0 a 2pi, mejor dicho. Mientras pongan algo coherente ahí adentro, va a salir. Y su siguiente paso va a ser e2 igual a e1 más todo en función de e1. Esto converge en general en menos de 5 pasos. En general en 2, 3 ya converge, ya el segundo paso es una muy buena aproximación. Pero en 5 están seguros de que esto converja. Y así es como llegan
relación a su posición final después de conocer la posición inicial. Entonces, lo que están haciendo es, empiezan con la M0, a esta M0 le suman n por t, el tiempo que ustedes quieren avanzar, y vuelven a obtener una m después de un cierto tiempo, una M1 o M2. Con eso hacen la iteración de Newton-Raphson y obtienen una anomalía excéntrica. Y con la anomalía excéntrica pueden ir a la anomalía verdadera y saben dónde están en la órbita. Fíjense que este paso no es tan sencillo como el de ir entre tiempos, digamos. ¿Esto se entendió? ¿Alguna pregunta? La pregunta que ustedes quieran, de verdad, pueden preguntar tranquilos. No sé si quedó alguna duda. Bueno, ahora, por supuesto, esto se hace, esto se usa, pero también está la duda de, bueno, ¿y cómo sé dónde está mi satélite ahora, en la realidad? ¿Cómo lo sé? Y para esto están los Two-Line Element Sets, que son los TLEs. Los TLEs se usan para describir las características de la órbita, los elementos orbitales de un satélite en un instante dado. Están medidos por distintos centros, digamos, ya sea de Estados Unidos, Rusia, Europa, que tienen radares para medir los satélites, y son parámetros medidos, no son calculados. Se usan desde los años 70. Esto, fíjense que tiene un formato bastante estructurado, que por ahí hoy en día no es tan usual. Esto es porque, como les contaba en la primera clase, en su época eran tarjetas perforadas. Eran tarjetas perforadas que, si ustedes ven al final, hay una checksum, un check, que chequeaba que los elementos anteriores fueran correctos. Hoy en día se siguen usando en este mismo formato, simplemente que en vez de venir en este formato así de tablita, vienen en un formato de texto. Ahora, estos datos se pueden usar como entrada para diferentes propagadores. El tema de los propagadores es algo que yo les voy a estar mostrando en simulaciones, seguramente la clase que viene, es decir, mañana. Pero el más usual para órbitas LEO es el SGP4, es el, nunca me acuerdo exactamente la S, pero es el propagador más usual, que es básicamente de bastante alta precisión. Acá vamos a ver a continuación qué es cada cosa, porque por ahí así uno lo ve y no sabes ni por dónde empezar. Bueno, por supuesto, empecemos de izquierda a derecha con la primera línea, que es simplemente un número de línea, es el número de tarjeta 1. Antiguamente eran 2 tarjetas por separado. Número de tarjeta 1, pero nuestro primer dato interesante es el epoch, la época. Anteriormente lo que tenemos es el número de satélite. ¿Qué clase? Clase significa si está clasificado o no. Esto es más que nada para Estados Unidos, satélites militares y todo eso. El designador internacional, que dice qué año se lanzó, con qué lanzamiento dentro de ese año. Fíjense que es, por ejemplo, año 86, 1986, es el lanzamiento número 17, 017, y es la pieza A. Podría ser pieza A, B, C, D, E, F, G. Me imagino que hay muchas más de una, porque imagínense esos satélites esos lanzamientos donde lanzan 60, 100 satélites, con una sola letra no te alcanza. Entonces, acá, básicamente, este es el designador internacional. Acá no hay conflictos de bases de datos. Esto es universalmente aceptado. Acá sí puede llegar a haber algún problema de clasificación en los números de satélites. Pero bueno, el primero que nos interesa es este. La época es cuando se tomó la medición. Fíjense, es momento de la observación. El año se identifica con los 2 últimos dígitos y después tenemos el día, punto, una fracción, porque es horas, minutos, segundos de la medición. No se olviden que las órbitas, como todo movimiento
realmente es caótico, es decir, es altamente sensible a los parámetros de entrada. Recuerden que nosotros ahora estamos viendo órbitas sin perturbaciones, pero esto sí considera perturbaciones, porque esto está medio en la realidad. Nos interesa saber precisamente en qué momento se hizo la medición. No se hizo el día 4 de marzo. Se hizo el 4 de marzo a las 10 de la mañana, 35 minutos, 24 segundos, punto, tanto. Obviamente nosotros no vamos a usar tanta precisión. Probablemente hasta los últimos 2 o 3 dígitos nos alcanzaría. Pero bueno, por cuestiones de otras aplicaciones sí se usan muchísimos dígitos. El siguiente... Perdón, disculpen. Vamos a seguir con la primera línea. Los siguientes, fíjense que tenemos movimiento medio que es lo que estábamos viendo anteriormente, pero esta es la derivada del movimiento medio. Y esta es la segunda derivada del movimiento medio. Es básicamente cómo está variando ese movimiento medio. Pero nosotros vimos que era constante. ¿Qué es eso? Es una medida de las perturbaciones. La única forma de que el movimiento medio varíe es con las perturbaciones. Entonces, acá lo que nos dice es cuán afectado por las perturbaciones está nuestro satélite. Esto es, la primera derivada es nuestra velocidad de cambio, esta es la aceleración de cambio, nuestra segunda derivada. Este V-star lo vamos a ver en alguna de las clases, que vamos a estar viendo el tema de las perturbaciones atmosféricas, pero el V-star no es otra cosa que un coeficiente balístico de la misión, que también incluye efectos por presión solar, no es solamente atmosférico, pero en un satélite de órbita baja uno puede asumir perfectamente que es todo atmosférico. Bueno, el resto son elementos de chequeo y pasamos a la segunda línea. Acá sí ya tenemos elementos que nos interesan un poco más de lo que venimos viendo. Volvemos a arrancar con el número de satélite y empezamos de izquierda a derecha, inclinación en grados, ascensión recta del nodo ascendente en grados, excentricidad con el punto asumido, es decir, acá se asume un punto, esto es 0.00057. Esta es la excentricidad, sin unidades, por supuesto. Argumento del perigeo. Fíjense qué chica que es la excentricidad acá, pero obviamente aún así tenemos un argumento del perigeo, porque por muy chica que sea la excentricidad, no existe la órbita circular perfecta. Las órbitas circulares siempre van a tener alguna pequeña excentricidad. Argumento del perigeo. Anomalía media, que es lo que venimos viendo. Entonces, ¿cómo ustedes conocen la anomalía media para empezar todo el problema de Kepler? Porque lo dice el TLE. El TLE les dice la anomalía media en grados. Y por último, el movimiento medio en revoluciones por día. Es bastante poco feliz en la unidad. Revoluciones por día es básicamente, nosotros lo tenemos que pasar a revoluciones, dividiéndolo por 2pi. Multiplicándolo por 2pi. Multiplicándolo por 2pi. Y por día, después lo tendremos que dividir por la cantidad de segundos en un día para obtener radianes por segundo, que es lo que venimos viendo acá. Ahora, van a ver que este número, ¿por qué usan revoluciones por día? Este número en radianes por segundo es muy chiquito. Es muy chiquito, entonces generaría un problema de decimales que no tiene sentido. Entonces usan esta revolución por día, que es un número manejable como 15 puntos tanto. Y el resto son chequeos. Creo que sería muy chiquito o muy grande el radio por segundo. No, muy chico, porque fíjate que acá lo multiplicás por 2pi para que haya radianes, pero después está en días, entonces lo tenés que dividir para llegar a segundos. Y son 86.000 segundos en un día. Para que te quede, porque pensá, vos tenés revoluciones por día. Entonces, acá vos querés hacer revoluciones por día perdón, de acá empezamos, ¿no? Pasas revoluciones por día y haces 2pi por revolución y haces por día 86.000 segundos.
Entonces, acá la revolución se te cancela y te quedan radianes, y acá el día se te cancela y te quedan segundos. Son 2 pi por. Esta es la forma de pasar revoluciones por segundo, perdón, revoluciones por día a radianes por segundo. Entonces te queda un número bastante chico. A ver, no es exageradamente chico, pero es mucho más manejable 15. Pensá que esto es más o menos 90 dividido 86.000. Bueno, y esta es la última parte de la clase. Es la última parte de la clase. Así que no sé si tienen alguna consulta, adelante. Y si no. Ya es 86.400. Sí. Te faltó 400. Sí, no recordaba el número exacto. Me acuerdo lo de 86. El orden de magnitud estaba bien. Sí. No robaste medio kilo. No sé, le robé cuánto, 5 minutos. Y afanaste 400 segundos. Y bueno, si no hay consultas. ¿Esa fórmula sirve para cualquier tipo de órbita? ¿Está? Sí, por más que esté alejado, Cualquier porque tipo. no considera perturbaciones. Está bien, claro. Obviamente sí, esto no considera perturbaciones. Y de hecho, algo que me olvidé de decirles es que los TLEs se suelen actualizar al menos una vez por día. Pero en general, para satélites importantes, como la Estación Espacial Internacional o ciertos satélites de observación de la Tierra, se actualiza 2, 3, 4 veces por día. Pero esto ¿esto lo buscas para que te dé un resultado? ¿O algo? Esto lo buscas en un catálogo. Vos buscas, se llama Celestrak, la clase que viene esta mañana. Ah, ok. Lo vemos porque es algo interesante para que ustedes lo busquen. Hay alguien que hace esto Sí. y vos vas ahí y te fijas en dónde está. Sí, exactamente. Es una base de datos. Es un catálogo. Se llama Celestrak. Si lo quieren buscar, es como suena Celestrak, nada más que track con K sin C. Ah, como una máquina. Bueno, sí, exactamente. En realidad es como literalmente una base de datos. Vos buscas SAOCON o ISS y te aparece de distintas maneras el resultado. Te puede aparecer en formato de texto, te puede aparecer para SGP4, te puede aparecer para acá, es lo más usual. Y iba a decir algo más y me olvidé. Pero bueno, sí, esto se actualiza constantemente para mantener una precisión. Entonces, esto se puede usar, yendo a tu pregunta, se puede usar para cualquier órbita, simplemente tenés que tener el cuidado de no propagarlo 2, 3, 4 órbitas, no propagarlo unas 2 órbitas. Después, Para que cuente los cortos. exacto. Bueno, si no hay más consultas, la clase que viene hacemos un poco de actividad práctica de esta unidad, la unidad 1 de lo que vimos en clases pasadas y esta, y vamos a presentar el trabajo integrador. Así que bueno, nos vemos mañana.